Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio, esta vez presencial en nuestro querido estudio número uno, Juan Carlos Bodoque. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña Vanessa Marín. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, Arielcin, bien. Cansada un poco de una semana agotadora, pero bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. La semana pasada no tuvimos programa porque me puse la vacuna contra el COVID y me sentía pésimo, me sentía Mm, muy mal. Pero es importante que se vacunen, recordar que para las personas que están rezagadas en 4 meses, el 1 de junio se le va a suspender su pase de movilidad. Así ajá. que es importante que se coloque la cuarta dosis, sobre todo además que esta semana también pasamos a medio impacto sanitario en la región metropolitana. Entonces, para que estén atentos respecto a la vacunación, porque el COVID-19 no se ha ido. En los controles, como siempre, estaba Maya Vélez, que le agradecemos mucho el lado de la producción de este programa. Y el día de hoy vamos a hablar sobre dos temas muy interesantes. Por un lado tenemos la campaña de Karina Oliva. El día de ayer salió una Declaración. entrevista en Mega Noticias donde se refirió a este tema desde que salió. Ujú. Hace tiempo no hablaba y ahora dio un poco más de pormenores respecto a esta situación y también vamos a hablar sobre el borrado de mails del Ministerio del Interior. Vane, ¿de qué quieres hablar primero? Démosle con Karina, que hace Hablemos tiempo con no Karina Oliva. sabíamos de ella igual, así que partamos nomás. Vamos con Karina Oliva. Bueno, ¿qué pasó con Karina Oliva? La ex candidata tanto a senadora como a Gobernadora. gobernadora, pasando a segunda vuelta, un personaje que era desconocido, de un partido que agarró vuelo respecto a este personaje con comunes. Así que es un personaje que tomó vuelo, su auge y caída muy rápido. Sí. Y esto se vio un poco antes que ella, antes de la elección de primera vuelta, donde estaba postulándose senadora de la región metropolitana como la carta más fuerte del Frente Amplio, no salió electa un gran porcentaje debido a esta situación, debido a que varias de las rendiciones de campaña había personas involucradas, por ejemplo, una empresa que estaba a nombre de su pareja, una fundación creo, una fundación que estaba a nombre de su pareja, un desayuno feminista también Sí. polémico que costó 50 millones de pesos y después empezó a generar ciertas dudas respecto a esto y después empezó a pegar coletazos como quiso, diciendo que habían, después decía que habían hartas personas del propio partido como María Gasmuri, Elia Snyder, René Naranjo, tanto para candidaturas de constituyentes como para después para candidaturas parlamentarias, como lo era el caso de Gasmuri y Snyder. Entonces ahí se empezó a generar harta polémica respecto a todo esto y ahora salió a dar declaraciones. Vane, ¿qué más tienes para contarnos respecto a este tema? Sí, esas mismas declaraciones, ella, bueno, lo más controversial frente a esto es que apuntó finalmente la culpabilidad de los hechos a su jefa de campaña directamente. Ella se hizo un poco la desconocida con la situación en sí misma y apuntó directamente que su jefa de campaña tomó decisiones por sí sola, decisiones de las que ella no estaba enterada, refiriéndose directamente a este conflicto con estas boletas. De la misma manera negó el desayuno de los 50 millones y también un poco habló sobre su relación actual con el presidente Gabriel Boric. Igual bastante polémico, por decirlo así, esa relación media en tensión que quedó luego de que salió a la luz este tema. En cuanto a las remuneraciones recibidas por el equipo de campaña a la que se refirió y por las que se rindieron 137 millones, ella dijo que no hubo tal sueldos millonarios y que no hubo una objeción tampoco a las prestaciones de servicios de aquellas personas, tanto en primera vuelta como en la segunda vuelta. Para referirse al desayuno feminista, también que se realizó entre el 13 de junio del 2021, el año pasado, que se había rendido unos 50 millones también, como decía el Ariel, explicó que uno de sus mayores errores fue haber no sabido explicar la situación. Dijo luego de eso que puede justificarlo en mil cosas, pero voy a ser tajante, dijo. No existió ningún desayuno por 50 millones. No hay ninguna boleta o factura que esté declarada por ese monto o emitida hacia mí por algún proveedor y tampoco hay una solicitud de reembolso por 50 millones, aseguró la ex candidata a gobernadora y senadora. Y finalmente a eso se refiere un poco hacia el desconocimiento frente a lo que se le está acusando
y que aún continúa en investigación. Sí, aquí donde el gran tema, como más que, porque esto de en pedir no hay engaño, en pedir no hay engaño. Lo mismo vimos con Franco Parisi cuando veíamos la corbata de Claro. 300 lucas, los calzoncillos Hugo Boss también de 200.000 pesos. En pedir no hay engaño. El tema aquí es que tiene que estar ad hoc a lo que corresponde. ¿Qué es lo malo también de esta situación? Es que supuestamente ella fue como el chivo expiatorio del resto de las campañas. Todas las cosas que suceden en otras campañas lo tirábamos para donde Karina Oliva. Por ejemplo, lo que decía de que por qué estaban involucradas Emilia Snyder, Gasmuri y Camila Rojas, es que salía como foto de campaña Karina Oliva con personaje, inserte personaje, y todas esas fotografías, todos esos panfletos se tiraban a la carga de Karina Oliva y siendo beneficiados los candidatos, o por lo menos eso lo decía ayer en la entrevista en Mega Noticias. Tenemos que el CERVEL rechazó varias de las indicaciones. Esto fue esta semana también, por eso también salió Karina Oliva a hablar, salió en esta entrevista y también queríamos conversarlo en el programa del día de hoy. No sé si tiene más información para complementar antes de empezar a opinar. Sí, o sea, bueno, respecto a lo que te comentaba de esta situación que generó tensión claramente en el gobierno frente a lo que estaba sucediendo en las campañas directamente, se refiere al actual presidente Gabriel Boric. Luego de su triunfo, y ella habla directamente sobre que puede entender de alguna forma que se tomaran distancia frente a las acusaciones claramente, porque recién empezando como todo este camino presidencial, claramente no lo hacía bien en la campaña. Y antes de, porque me acuerdo que salió antes de la primera vuelta. Salió antes de la primera vuelta y cuando salió este tema también fue como de, está todo tan tenso Sí, que era mejor desvincularse de era eso. mejor Ujú, como... tomar un paso al lado. Y claro, de alguna manera hacia allá va la crítica también que hace ella. Dice, sin embargo, me hubiese gustado no enterarme por la prensa, me hubiese gustado y que me preguntaran si era cierto, porque creo que en términos de la institucionalidad democrática, la presunción de inocencia es un derecho. Y a mí nadie me preguntó si era cierto o no. Bueno, otra de las cosas que también sucedió con Karina Oliva era la responsabilidad que tenía con, no sé si tienes el nombre, porque creo que leímos la misma nota, que es el subsecretario, ex secretario del PS involucrado en el caso Sokimich, que no recuerdo bien el, la prestación de servicio que realizó. ¿Fulvio Rossi? No, ¿Será? es la tercera, en la misma nota que, Ah, que es por eso. En esa nota ahí detallaban, a partir de la entrevista ayer de Karina Oliva en Mega Noticias, donde se nombraba este personaje que era un exsecretario del Partido Socialista que estaba involucrado en el caso Sokimich, que también era dueño de una de las empresas que prestaba servicio a la campaña de Karina Oliva que estaban dentro de las boletas. Y ahí también de nuevo Karina Oliva decir, yo no tenía idea que este personaje... el ex tesorero, tesorero Milton Lee. Milton Lee, muchas Ujú. gracias, que estaba involucrado también, no sé si sale ahí también el nombre de la empresa a cargo y la prestación que entró. Sí, Alerce Talleres Gráficos S.A. Prestación de servicios. No indica más No sé preciso. cómo si eran banderas, panfletos, etcétera. Probablemente. Entonces eran esas cosas que se vio que estaba involucrado este ex miembro del Partido Socialista imputado por el caso Sokimich. Entonces también diciendo, no tenía idea de esto, no tenía idea que la empresa que era dueña, el señor Lee, era tema de... estaba haciendo parte de la campaña. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué sabía Karina Oliva de su campaña? Porque estaba diciendo, no sabía esto, no sabía esto otro, no sabía aquí, no sabía allá. Mm, Entonces, ¿le creemos o no? claro. Sí, frente a lo mismo, se refirió finalmente respecto a la relación con el gobierno directamente, porque ya con esta asunción del presidente,
se puede hablar que hay un rechazo, o no sé si un rechazo directamente, pero un alejamiento frente a la figura política de Karina Oliva. Y ella habla directamente de que nunca más se volvió a hablar con el presidente en este caso, y que pese a que viven, A son una vecinos, cuadra, sí. viven a una cuadra de distancia. Lo conversamos antes de empezar el programa. Sí, no hizo gracia igual. Me imagino que ni siquiera se han topado comprando el pan, así que no sé, me hace gracia. Y finalmente señaló en esta entrevista que mantuvo con Mega Noticias, como comentaba Ariel, que de alguna manera se sentía más cercana a la idea de construir un proyecto popular, con que ¿cómo se dice? Con que adeptos no lo sé, pero quiere construir una idea, un proyecto popular. Y si en ese camino me vuelvo a encontrar con el presidente Gabriel Boric, perfecto, dice, pero mi objetivo no son figuras. Es que ese es Interesante. también el gran tema, como igual se proyecta. Como creo que es como en ese sentido, uno de los factores a confiar en Karina Oliva es que salió a hablar. Como da su lema de campaña, da la cara. Como ha conversado, ha salido a decir como no, soy inocente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la imagen ya quedó, como le pasó a Marco Enrique Ominami. ¿Cómo le pasó al pelado Bade? Le pasó a Pelado Bade. Bueno, él era un poco más comprobable, como toma el caso de Minami porque después salió inocente, como que no sabía, y aquí lo mismo, creo que es un caso muy parecido, de decir, ya, él no sabía todo, estaba todo a cargo del jefe de campaña, pero primero, Ujú, es imposible que tú no sepas. claro. Como, como desde el punto de vista judicial quizás te puedes librar, pero del Ujú, punto de vista ético y además dentro de tu círculo, porque el Partido Comunes ya quedó marcado, en el gobierno no va a tener gran protagonismo, la imagen de los carabineros entrando al partido es algo súper, súper fuerte. Entonces, ya proyectarte, decir, ya quiero hacer un proyecto popular, ¿de qué? Como esperar a ser alcalde, mm. eh, no lo sé. Esa mi duda, no la sacaron del partido, ¿verdad? La expulsaron del partido después de esto. Apenas Mm, se supo, ¿Y con quién eh, pretende hacer como este no proyecto sé, político al que apunta? no lo sé. Curioso igual. Igual habla un poco, o sea, claramente tiene razón, en el fondo de alguna manera apuntar a la presunción de inocencia. Sin embargo, la acusación sigue siendo muy grave. Y se puede poner en cuestión directamente la poca fiscalización que tuvo frente a su propio grupo político, en el fondo, como en quién confía finalmente ella y a quién está depositando su confianza para llevar un proyecto político. No sé si a nosotros también nos puede dar la confianza para votar en ella porque quizá pueda volver a cometer el mismo error. Sí, y sobre todo estas campañas como independientes, o si es que busca hacer un nuevo partido, o unirse a otro, es muy difícil porque ya quedas con un estigma, sobre todo con todo lo que ha sucedido a su alrededor, como ella no perdió la campaña de gobernadora porque el otro candidato era muy bueno, es porque daba declaraciones desafortunadas, esto de que en el microtráfico hay machismo, algo así, el live con Naya Fácil. Ah, sí, sí. Eso Entonces sí recuerdo. fueron varias como cosas desafortunadas. Esto no lo hizo perder su campaña de Mm, gobernadora. Ellos fueron sus propias decisiones, sus propias declaraciones, sus propios movimientos que la llevaron a perder en una competencia que era muy dura, que era con un centro súper fuerte. Entonces, si le sumamos este antecedente político mal realizado, después esta campaña, bueno, después supimos que esa misma campaña estuvo financiada irregularmente. El otro caso era el que se sacaba fotos con un concejal que estaba también como ultra funado, que le había pegado a medio mundo. mm, Entonces, como eran muchas las cosas que Karina Oliva había hecho ujú, mal en su campaña y ahora se le suma un financiamiento ilícito que, bueno, confiemos en ella que es inocente, pero no puedes pecar de esa inocencia. mm, Entonces, qué bueno un poco que se destapó, que se transparentó, pero al mismo tiempo se ven, marca un hito súper importante, sobre todo con esta nueva izquierda institucionalizada que es el Frente Amplio.
Entonces, como uno de los casos de malversación de fondos, de vieja política, que marca el Frente Amplio, lo bueno es que se han sabido desligar. Por ejemplo, si hubiera pasado en otro partido más fuerte, como Revolución Democrática o Convergencia Social, el golpe es mucho más duro, por lo menos en mi opinión. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y de la mano con eso mismo, yo creo que como ella plantea este proyecto, esta idea de construir un nuevo proyecto popular, que de alguna manera, si se vuelve a encontrar con el presidente Boric, como que ya no tiene ningún problema, yo dudo también que ese encuentro se realice, porque el mismo conglomerado, el mismo gobierno, yo creo que va a ser súper tajante y en generar distancia con la figura misma de la Karina, como en el fondo, como Sí, habla el Ariel, queda un estigma en su figura frente primero a su mala comunicación en la campaña en sí misma, como tuvo una muy mala llegada a las personas, a mi juicio, esta acusación que se le viene encima y esta despreocupación por su mismo equipo y la selección de su mismo equipo, yo creo que lo mejor que podría hacer dentro de todo lo que hemos hablado de los programas anteriores, pelando un poco al gobierno frente a su mala campaña política que ha tenido, perdón, comunicación. campaña comunicacional que ha tenido, yo creo que lo mejor que le conviene es alejarse totalmente de Karina por un buen tiempo más. Sí, y si es que no volverla a pescar nunca. Como lo, lo mismo como este nuevo sentido de decir, ya, ¿qué pasa si le va mal a Boric? Como ahí es donde pueden salir estos personajes como Karina Oliva para decir como tenía razón, no me escucharon, vengamos con este proyecto de Nueva Izquierda. Como el único escenario posible que lo veo yéndole bien en algún sector. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se postula alcalde, ella vive en Santiago, ¿la hacer peso ir a Isi Hasler? Ajá. Imposible. Mm, Eh, lo mismo ya en otra comuna, en Maipú, tampoco. Ñuñoa, tampoco. Entonces empezamos ya a descartar. Listo. Después tenemos 4 años para que salga diputada o senadora. Entonces como o empieza a hacerse una carrera, no sé, comunicacional, empieza a claro. aparecer de Se cambia de nuevo, nombre. se cambia de nombre, algo así. Por ejemplo, ahora se sacó los lentes, quizá es una señal de que queremos ver a una nueva Renovación, Karina claro. Eliova, porque era su Ujú. sello, así que... Claro. Sí, no. Entonces, lo mismo, el Karina Oliva creo que va a entrar dentro de estos personajes desde el estallido social hasta el día de hoy que vamos a olvidar en un par de años como el pelado El Bade. pelado Bade y su Tinder. eh, bueno, verdad que ahora reapareció con Sí, pelo. con pelo, ya no Ya era no- el pelado Bade. Pero se Y tiene como pelado en Tinder. sí, y reconstruido. Esa era su, En un su- retiro espiritual. su descripción de... Bueno, antes de pasar al otro tema que también en este espacio de copuchas, Sebastián Piñera dijo que va a escribir un libro de estallido social. ¿Verdad? ¿Verdad? Con Ahí eso, vamos a estar leyéndolo, la con eso primera edición. damos pie al próximo tema. eh, por, porque, bueno, el... bueno, nada más que comentar del libro de Sebastián Piñera, como... Silencio. exacto, como que lo pienso y como que lo único que pensé es ojalá fuera full sincero. Así como, ya, me Fui el invitó. mejor Algo presidente del mundo. así, o al contrario, que diga así como, en realidad lo hice bien mal. Como me di cuenta y lo hice pésimo. El otro Le es... eché la culpa a su jefe de campaña. Eso. ¿Te cachai? Sí, creo que sería un buen plot twist. Y después se unen con Karina Oliva y salen en el proyecto colectivo. Claro, Así como el club de los desligados, un partido así. sí. Estaría Como bueno. el Bueno, club, pero el club de los corazones solitarios también, como el libro. me parece. Bueno, pero bueno, hablando del mismo tema, Ujú. Ciper comentó que el Ministerio del Interior, bueno, la Subsecretaría del Interior, había borrado mails solicitados por la fiscal Jimena Chong respecto a los encargados de la cartera durante el estallido social, es decir, de Chadwick, Blumel y Pérez. Chadwick, Blumel y Pérez, incluidos también los subsecretarios Uvilla y Gali. Ujú. Y el otro era Delgado, que también se le solicitaron los mails. Entonces, un poco desde el estallido social hasta el día de hoy, la fiscal Chong había solicitado esta información, pero tenemos que el subsecretario actual, señor Monsalve,
comentó que por un tema de protocolo, prácticamente, los mails se borran 30 días después, terminada la administración El actual, cargo, el claro. cargo del ministerio. Entonces, aquí es donde se empezaron a generar las repercusiones, aquí es donde empezaron a generarse los problemas, ya que esta información no está. Ujú. Vale, ¿qué tienes para contarnos? Sí, contextualizar un poco en el marco de qué se piden estos mails, tiene que ver un poco con la investigación que aún se lleva a cabo relacionada a los sucesos ocurridos entre el 18 de octubre hasta el 18 de octubre del 2019, perdón, hasta el 31 de diciembre del 2020. Efectivamente se informó de la eliminación de estas copias de los correos 30 días después de que las autoridades hayan dejado su cargo. Sin embargo, se lograron rescatar casillas del ex ministro Delgado y del subsecretario Francisco Gali. Así que hay un poco de material para la investigación, al menos no va a quedar ahí. Y de acuerdo con la misma abogada, las querellas se van a evaluar querellas para tomar decisiones judiciales por estos mismos correos eliminados. En el fondo de estas figuras que ya nombramos, de Chadwick, Blumel y Víctor Pérez. el Víctor Pérez. El y Víctor. de Pérez. Y nada, pues en verdad preocupante igual la situación, pero yo creo que tiene que ver mucho con una perspectiva personal también el procedimiento de eliminación o eliminación. Porque, por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo con que se borre el mail? No, yo no estoy de acuerdo con que se borren, al Ya. contrario. Yo encuentro que la información tiene que estar. Pero Ujú. obviamente hay que contextualizar por qué se borraron Claro. estos mails. Porque antes estaba la normativa, la legislación, que tenían que estar por lo menos 6 años en un Sí. registro de forma obligatoria. Pero me acuerdo que estaba en el cargo Cristian Larroulet, pero no me acuerdo en qué cargo, que borró MS esa Express. en la Secretaría de Gobierno y derogó esa norma. Ujú. Y entonces instauró esta nueva norma de los 30 días puestos en el cargo. Cristian Larroulet, podemos hacer un capítulo entero de él y les figura que se tiene de él, incluso las conspiraciones que no existe, que era el que un poco que maquinaba el gobierno de Sebastián Piñera en el Ujú. segundo piso, siendo el asesor principal del presidente anterior. Entonces, depende de cada cartera. Eso sí, por ejemplo, también se generó esta misma polémica durante la semana, que el Ministerio de Salud se le habían solicitado los mails de conversaciones entre Jaime Mañalich, Enrique París y Paula Daza. Entonces estos mails están. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud tiene otra forma de adjuntar los documentos y sí estaban las copias y se tenía otra forma de respaldarlas. Una de las cosas que también como dio motivos Monsalve es el tema del espacio respecto a la información que se tiene, cómo se borra, cuáles no, como creo que los mails son los que se borran, pero otras informaciones no. Entonces ahí donde se iba con el tira y afloja, pero yo sí creo que sí se tiene que guardar la información por el hecho de transparencia. Claro. Como estas conversaciones entre autoridades sí tienen que ser públicas. Yo no estoy de acuerdo de la conversación entre cuatro paredes. ¿Por qué tendrías que conversar algo de cuatro paredes? Chile no está en conflictos internacionales, Chile no está con mala reputación respecto a nadie. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, ya te creo, no sé, Ucrania, que tenga conversaciones privadas porque están en guerra, pero no en Chile. No creo que esto tenga que ser como, oye, ¿sabéis qué? No podemos mostrar los mails porque, no sé, no, Claro. tener el registro de conversación, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, ahí es donde, como se tuvo que hacer un paralelo, porque si bien no es su culpa, como entiendo que es un protocolo, y los Ujú. protocolos están para cumplirse, pero si hay una investigación en curso y además en el periodo más crítico desde la vuelta a la democracia, con casos de violación a los derechos humanos, con heridas, con muertos, con gente con pérdida de oculares, un ministro que salió por acusación constitucional entre medio, creo que no era para tomárselo a la ligera y decir, ya venga, que se borra. Ujú. Sí, según entiendo, tampoco era norma directamente que se borraran luego de los 30 días, luego de que en el 2014, como decía Ariel, finalmente la La roulette, sí. Roulette derogara
ley, norma. Norma, sí. ¿Esta está bien. norma? Bueno, al respecto, Francisco Leturia, que fue quien asumió como presidente del Consejo de la Transparencia a fines de este abril, se refirió a esta norma que obligaba a respaldar los correos de las ex autoridades del Estado. Y efectivamente, claro, es una norma, me corrijo. Esta materia se aborda desde una norma técnica, dice Leturia, y quizás debiera ahora pensarse en una norma de rango legal y desde una perspectiva más integral, sobre todo teniendo en cuenta que el tema de los correos electrónicos está asociado a derechos fundamentales de las personas. En el fondo, claro, se habla de esta norma, pero más como protocolar, como muy Exacto. de la Eh, manera informal. exacto, como si no la cumple, no la van a dar pesa isquesiche. Claro, No. claro. Pero sí, estoy muy de acuerdo con el presidente del Consejo para la Transparencia. Debería normarse legalmente respecto a esto, efectivamente, como por la misma que plantea el Ariel, por efectos de transparencia y por un poco para retomar, siento yo, la confianza de la población. Siento que luego de todo lo que ha pasado por todos lados, por carabineros, por el ejército, por el mismo gobierno, ministerios, por todas partes, corrupción, delito, etcétera. De alguna manera eso serviría para, de alguna manera, valga la redundancia, volver a retomar esta confianza frente a autoridades políticas y haciendo un poco caso a lo que plantea este nuevo gobierno, como un renacer de la política nueva, no de la política vieja, etcétera, etcétera. Y además no son cosas difíciles de cambiar. Claro. No, no es, no es el No sistema. necesita presupuesto tampoco. Exacto, no es el sistema de AFP. Como en ese sentido, son cosas simbólicas que creo que te ayudan mucho y te pesan mucho. Como Siche es como también saliendo un poco al empacho de decir, oye, sorry, no, mucho no se puede hacer. Claro. Entonces, aquí al contrario decir, pero bueno, vamos a plantear una norma para plantear la transparencia del respaldo, para también decir, como, si hacemos las cosas mal, por lo menos transparentarla, como decir, ya tuvimos las buenas intenciones. Porque aquí al revés, como ahí luego veíamos en la declaración, a Mañalich le pone muy nervioso el tema de los mails. Y el Ministerio de Se Salud, pone nervioso todo. bueno, eso pone nervioso todo, pero como esto de sacar cosas del Ministerio de Salud, me acuerdo que sacaban como los computadores en Sí, su robo sospechoso robo sospechoso de los Ay, computadores. nunca más Entonces, se supo de eso. ahí está, po. Oh, Entonces, como en esas cosas que hacen que uno diga como en qué confiar y creo que el mail es una estrategia súper clara para ocultar información, por lo mismo, mm, porque es un tema que entra una discusión súper clara de decir como, ya, eres una autoridad pública, pero son conversaciones privadas. Es como, ¿me vas a pedir mi WhatsApp? Entonces, yo digo que si tiene el arroba gov claro. como o arroba minsal o arroba ministerio del interior, tiene que ser público, tiene que Mm, transparentarse. Como hay mucha información pública y de eso vivimos los periodistas muchas veces. mm. De ahí salen pautas, de ahí salen temas de investigación, CIPER Vive de eso, respira de eso. vive de solicitudes de transparencia. Sí. Entonces, creo que la transparencia, Chile es uno de los países más transparentes en Latinoamérica. Tiene un súper Como buen tiene un sistema. muy buen sistema Una de las pocas plataformas gubernamentales que funciona que bien. funciona súper bien respecto al tema de la transparencia y como pocas veces te anulan los datos. Mm, Entonces, en ese sentido, bien. Pero no es suficiente. Hay que ujú, seguir avanzando y estas cosas llevan a eso y con cosas importantes como lo pueden ser un mail. ujú. Mails han dicho como barbaridades, por ejemplo, a partir de mails se descubrió, o bueno, se empezó a destapar más el caso Penta. Si bien uno un garganta profunda, pero el raspado de olla que pedía Longueira es a partir de un mail. Entonces, como estas situaciones, primero, se ve la mala gestión del gobierno anterior y Piñera, como el buscar eliminar esto, no es por optimizar espacio, no es por optimizar espacio. Sí, Entonces, en todo caso. y que termina con coletazos para este gobierno. De Entonces, nuevo. Otra vez. eso, entonces como
tiene que empezarse a ver el tema de la transparencia, el tema de la probidad, y el otro que creo que lo que se tiene que empezar a hacer, que no sé qué opinas tú, que empezar a ver cómo estaban las cosas respecto al gobierno anterior. Creo que se le han pegado muy pocos palos respecto a lo quizás o lo bien que estaba o lo mal que estaba en temas de administración. Porque están las cosas ahí. Está como la información. Entonces, donde se tiene que empezar a ver respecto a relaciones anteriores. Por ejemplo, volviendo al tema anterior, uno de los que también no había salido al baile es Giorgio Jackson, que tenía mucha relación con la jefa de campaña de Karina Oliva. E incluso se habló que se podían pasar ciertos gastos de campaña de la campaña de Gabriel Boric a la campaña de Karina Oliva. Y bueno, eso se desmintió, Jackson salió a desmentirlo porque era el jefe de campaña, que era el que se encargaba con los otros jefes de campaña de las otras autoridades. Entonces creo que lo que le puede salvar muchas cosas a Gabriel Boric es la transparencia, es el ser claro, es el como mostrar a la ciudadanía esto de que si tú salías a conversar con la gente en la calle, la moneda también que sea como abierta a la calle, como en información, en las cosas que hacen, cómo funcionan. Porque si no fuera por este borrado de mails, no teníamos idea que las cosas se borran después de 30 días. Claro, claro. Sí, ¿no? Y responde también a como todo lo controversial que ha sido estos inicios del gobierno con estas fake news que se levantan de ¿cómo fue? Que andaba el presidente en Andaba Punta curado y Arenas, curado y volado. volado. De que consumía droga en plena campaña política, cuando tuvo que hacerse el ¿Verdad? test de drogas. El test de droga. Entonces, yo creo que le va a tocar duro en ese sentido y se va a tener que poner la camiseta respecto a esto mismo nomás. Y de nuevo, que el ataque tenga que ser el que tenga que responder ante los patos, por decirlo así, anteriores del gobierno de Sebastián Piñera. Pero tocó, dicen algunos. Tocó, Sí. tocó. Y encuentro Hágase que de eso es lo que responsable. tiene que hacer Boric, como que sea de decir, ya sé que me van a preguntar esto. Tenerlo listo ya. Exacto, y tener el papelito. Así como sé que me va a sacar el test de droga, ya me Me lo lo voy a hacer hice. antes, por si acaso. Exacto, me lo hice antes y aquí lo tengo. Y si te van a criticar, ya, siempre te van a criticar. Sí, haga Como ahí lo o no mismo, lo haga, como cualquier cosa. esto de que no, que estaba con COVID y que el Dorina no vale, sino que el de pelo. Claro. Siempre te van a criticar. Pero Ujú. el tema es que hay una mayoría que te diga como ya, estás seguro de lo que estás haciendo y lo estás transparentando bien, sobre todo el ministro del Interior que le está siempre ahí dependiendo de un hilo. Entonces, como esto de las declaraciones de Siches, que quedan así como de, ay, dices como ya está bien, pero no sé si Maya, si podemos buscar las declaraciones de Siches para ponerla como en Ujú. audio para un poco contextualizar y decir como de, ya, veamos de nuevo las declaraciones de Siches, como no vuelva a sacar en lo mismo, sino que anteponerse. Mm. Si bien Chile está en llamas, está muy complicada la situación Oh, actualmente, sí, mucha violencia. pero anda poniéndote parche, anda viendo estas cosas pequeñas por lo mismo, porque si no el gobierno se te va a caer. Lo mismo, Mm. no vas a poder hacer cambios en 4 años, es muy difícil, pero sí estos cambios pequeños, como estas pequeñas señales de decir, ya, Claro. hicimos esto, Ujú. ya, demos señal de lo mismo, Dar los 30 días, primeros pasos, 6 claro. años, y así. Sí. Bueno, finalmente la ministra se refirió al respecto diciendo que nuestro subsecretario ya ha respondido vía transparencia junto a nuestra jefa jurídica, que son procedimientos y protocolos que estaban establecidos antes de nuestra llegada al gobierno. Toda la información ha estado disponible y entregada por él a los distintos medios de comunicación. Y bueno, en realidad me gustaría igual escuchar ojalá las declaraciones como para ver si estamos en verdad siendo muy duros con Isquia o no, porque yo solo las leí, no vi en qué tono las dijo. Ahí Amaya nos avisa si es que ¿Los ya... tenemos? Es sobre, búscalo, creo que lo subió CNN, así como Sí, ya lo vi, pero a ver. declaraciones sobre borrado de mails. Mm, sí, CNN en Twitter lo subió. Así que ahí para poder tener Te mando el link. las declaraciones de la ministra Siches, para un poco por lo mismo, porque en esta situación no hay culpables, como Aún. aún.
para decir como ya Monsalve tiene la culpa de que se borra esta cuestión, son cómplices del gobierno anterior. Claro. Puede caer en eso, puede caer en un tema de ser cómplice, de ser como jugarle la pata al gobierno anterior. Entonces, no sé, creo que se pueden buscar otras alternativas, se pueden buscar otras formas. Sí, respecto a eso, Magdalena Garcés, que representa a la organización Londres 38, entendiendo que todo esto responde directamente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos ante el estallido social. Ella habla directamente que esto refleja de alguna manera una cultura que no tiene presente la rendición de cuentas de las principales autoridades del país y de los hechos y gestión de sus propios gobiernos. Un poco lo que hablábamos con Karina Oliva también, se cruza un poco de Sí. nuevo el tema con la transparencia y con un poco la impunidad con la que pueden llegar a quedar. Creo De nuevo, que el eso. proceso judicial indica que... Muy buenas tardes. ¿Están listas las declaraciones? Vaya. Que se genera Dale, a no. raíces de esta denuncia que establece CIPER de correos que habrían sido borrados del sistema del Ministerio del Interior por el actual gobierno, pertenecientes a los exministros Blumel, Chadwick, Víctor Pérez. Aquí hay una investigación judicial por parte del Ministerio Público que busca justamente responsabilidades en el caso de los derechos humanos que se podrían haber visto vulnerados durante el estallido social. Van a haber sanciones, van a haber situaciones específicas, sancionatorias, administrativas. ¿Qué fue lo que pasó con esos correos puntualmente? Bueno, nuestro subsecretario ya ha respondido vía transparencia junto a nuestra jefa de jurídica de que son procedimientos y protocolos que estaban establecidos antes de nuestra llegada al gobierno. Toda la información ha estado disponible y entregada por él a los distintos medios de comunicación. ¿Fue un error que se hayan borrado esos correos? Son protocolos que estaban establecidos en el Ministerio antes de nuestra llegada y nosotros hemos cumplido con la entrega vía transparencia a los distintos medios de comunicación, tal como lo ha manifestado ya nuestro subsecretario Manuel Monsalve. Ahí tenemos las declaraciones de la ministra Isquia Siches, que es como lo que un poco conversamos, muy protocolar, pero precisa, mejor que sus declaraciones anteriores, pero Totalmente. al mismo tiempo como siendo poco autocrítica de todo esto. Como decir, ya, son cosas que dejamos en el gobierno anterior, o antes que llegaran a la administración, pero lo mismo, dar esta señal de confianza de lo mismo, ya, son protocolos y no hay nada que hacer. Encuentro que es muy así esas declaraciones, entonces obviamente falta esta firmeza de entregar una segunda mirada porque es lo que te falta. Como... Debería haber hecho la crítica directamente al gobierno anterior y con eso de alguna manera hubiese sido más fuerte la declaración, en el fondo desligarse de que el problema y de la situación no tiene que ver con el gobierno actual, tiene que ver con el gobierno anterior. Ellos no han ni siquiera han cumplido el gobierno como para que se haya eliminado sus correos, ellos no están involucrados, Exacto. a ellos solo les tocó dar declaraciones, desafortunadamente, porque yo creo que ni siquiera Sí. deberían habérseles pedido a ellos. Pero bueno. Que es lo mismo, nuestra prensa también sensacionalista de entender un poco que no es su culpa. Y creo que es dejarlo claro acá en este programa. Están en el ojo del huracán, pero hay Para lo que... que quieran va a salir al baile. Exacto. Creo que esa es como Pase o no pase algo, vamos a donde Isquia. va a pasar algo y como la prensa sabe como que puede decir algo, como Sí. puede decir algo mal, se puede sacar una cuña buena y que no es la idea. Como por eso venimos nosotros un poco a explicar, decir ya otro, así como le están haciendo la jugada al gobierno anterior. No, es un tema protocolar, pero sin embargo, creo que es lo que decía la abogada de Londres 38, que busca la transparencia, que no quede impunidad respecto a estos temas. Y partiendo por que esas son pruebas importantes respecto a violaciones a los derechos humanos que tampoco pueden quedar en impunidad. Creo que es uno de los tópicos, uno de los tópicos importantes de decir no es por corrupción, no es por mala onda, por mala gestión, no, son porque se está haciendo investigado violaciones a los derechos humanos ocurridas en el 18 de octubre abajo la administración de estos tres personajes, sobre todo estos tres personajes.
Entonces, creo que eso es lo que agrava un poco esta situación. No hubiera pasado nada, lo mismo, no nos damos cuenta, porque esto viene del año 2014, es decir, pasaron 2 gobiernos entre medio. Entonces, como empieza a generarse estos problemas, estos roces, que lleva a que todo esto termine siendo una crítica que se pudo haber evitado respecto a todo, sobre todo el tema de impunidad, el tema de justicia, que es uno de los tópicos que también defiende el gobierno de Gabriel Boric, con libertad de los presos políticos, por ejemplo, pero creo que esto hubiera sido una prueba muy importante. Sí, sí, yo creo que efectivamente hay una dureza que está siendo apuntada hacia Isquia, como de juzgarla, de evaluarla constantemente, pero de alguna manera siento que ellos mismos tienen que hacerse responsables de no solo tener una buena respuesta, sino ser excelentes al momento de responder para que por fin los dejen en paz. Como si eso están buscando, o sea, ese sería el escenario ideal, que ojalá dejen en paz a la ministra y que se pueda remontar directamente a sus labores. Y que deje de tener la necesidad de estar dando declaraciones respecto a por qué sí, por qué no, y cómo de alguna manera se puede vincular con el Ministerio del Interior o con ella y la figura misma. Entonces yo creo que tienen que hacer ese trabajo de no es suficiente responder bien, tienen que responder perfectamente para que por fin la prensa los deje en paz, porque sabemos cómo somos como colegas, Sí. los medios tradicionales principalmente en realidad. Como Sí, no, sí. Así que Sí, esa tenemos- es mi opinión. Así que, señora ministra, si es que ven acá, le vamos a preguntar sobre su trabajo, no, Sí, no vamos. sobre sus declaraciones ni nada. No, por favor. Pero sí, creo que nada más que agregar respecto a estos 2 tópicos. Estuvo bueno el programa, estuvo interesante, 2 temas muy interesantes a tocar, temas a tener pendiente la próxima semana, si es que si es que las fechas no me fallan, ya tenemos borrador. Empieza un trabajo inicial de borrador de nueva constitución. Uy, no queda nada. Para que estemos atentos respecto a ese tema, que más estar atentos también la próxima semana. Bueno, dentro de los próximos semanas se cumplen los primeros 100 días de gobierno, el día 19 de junio. Teníamos ¿Verdad? los primeros 100 días de gobierno. Bueno, antes se hacía el discurso del 1 de mayo, pero también se viene el 1 de junio, si es que no me equivoco. El discurso de cuenta pública, ¿Verdad? que Sí, también pues se movió. está entre medio ahí, así que tenemos hartas cosas a estar atentos dentro de los próximos Sí, días, pues, además de viña. lo que va sucediendo, la contingencia nacional. Ujú. Vane, palabras de cierre. No, para nada. Saludo de nuevo a las chicas de nuestro panel que no están aquí. Darle las, ¿cómo se llama? Celebraciones correspondientes a nuestra querida Maya, que estuvo de Sí, que cumpleaños estuvo esta de semana. cumpleaños, feliz cumpleaños a Maggi. Y nada, eso en realidad. A seguir atento con todo lo que pasa. Y eso. Excelente, muchas gracias Vane por acompañarme en el programa del día de hoy, ustedes como audiencia por haber llegado hasta este punto, si nos están escuchando en vivo a través de Twitch o también si nos están escuchando de forma diferida a través de YouTube y Spotify y Apple Podcasts también. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, radio.f5 en Instagram, Radio F5 en Facebook. Recuerden... La memoria. Sí, no, esto lo he dicho tantas veces. Sí. Bueno, llevamos este es nuestro capítulo 81. Wow. Llevamos 81 capítulos de Actualizando el Medio, sin contar especiales, entrevistas y otras cosas más. Así que en ese sentido, ya no se me moría. ¿Qué vamos a hacer cuando un lleguemos a los discurso, 100? un discurso ya aprendido. Bueno, recuerden compartirnos, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas y eso. Nos escuchamos la próxima semana, los viernes a las 6:30, actualizando el medio de Radio F5. Chao, Adiós. chao.